Claro, tuvimos 2 o 3 reuniones de los paritarios del gobierno con los paritarios de los 4 sindicatos. Se hizo la propuesta definitiva con la recomposición salarial de una asignación no remunerativa y no bonificable, pero habitual y permanente para 4 meses, considerando los puntos de cada cargo y también los criterios de antigüedad. Es una típica planilla de incremento de política salarial, digamos, ¿no? Que fue aceptada por todos los gremios, pero aunque incluía también otros elementos vinculados a los concursos, los ofrecimientos, los cronogramas para el establecimiento de vacantes, traslados, y por otro lado también el Comité Mixto de Seguridad en las escuelas para ver el tema de seguridad, higiene, del funcionamiento escolar, y toda la política salarial para estos 4 meses con una posibilidad de revisión a partir de diciembre próximo. Secretario, se planteaba también, o los gremios plantaban las condiciones de trabajo. Bueno, esto también fue parte de la propuesta, ¿no? Sí, se conversó. En realidad lo que se resolvió es habilitar una mesa de diálogo para las condiciones del trabajo que tienen que ver con la presencialidad y con el trabajo remoto. Esa mesa seguramente en las próximas semanas se va a habilitar. Ya habiendo resuelto la grilla de la política salarial, iremos por la mesa de condiciones de trabajo. Justamente hablando de esto, me da pie para preguntarle, secretario, ¿cuál es el balance que hacen? Digo, estamos en el mes 9, a punto de ingresar al mes 10 del año, y bueno, prácticamente toda la educación se llevó de manera virtual en un año que va a quedar seguramente en la historia. ¿Qué balance hacen desde el parte de educación en lo que tiene que ver con dar clases virtualmente? Bueno, hay como 3 etapas para describir. La primera, el final de marzo, el primer mes de abril, hubo un momento de dispersión, de dificultades de los maestros y profesores, del propio sistema para reaccionar a la situación. No obstante, luego de ese inicio que había escasez de recursos y que cada maestro recurrió a lo que tenía a la mano, a lo que creía que era más efectivo, más práctico, luego pasó una etapa de sistematización que avanzamos muy bien en la continuidad pedagógica entre mayo, junio, julio, y en agosto estamos en otra etapa, agosto-septiembre, donde la continuidad se mantiene, pero con algunas dificultades para el reporte, para la devolución de los trabajos por parte de los chicos. Esto no es parejo en todos los niveles, porque el nivel inicial y el nivel primario estamos trabajando de una manera donde la devolución es más pareja, más ordenada, sin intermitencias. Sin embargo, en secundaria, en los primeros cursos, primer año, segundo año del ciclo básico, tenemos un poquito más de intermitencia en la respuesta de los alumnos, y bueno, hay un cansancio con las pantallas, pero bueno, estamos ahora, esa es un poco la evaluación general. No obstante, hay otro dato para confirmar. Por ejemplo, un dato importante respecto a las herramientas digitales es, bueno, la dificultad que todos ya sabemos respecto a la conectividad social, que no está garantizada en la totalidad de la provincia de Santa Fe. Este es un problema de larga data, que fue evidentemente heredado, pero que va a ser de alguna manera trabajado por todos, hacia interés del gobierno y de los legisladores de encontrarle una salida a este tema. Y en ese sentido puedo comentarte una encuesta nacional que ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación, que indica que el 70% de los profesores, de los maestros, de los trabajadores de la educación y los alumnos han usado el celular y el WhatsApp como medio de comunicación para las actividades pedagógicas. Solamente un 30%, esta es una encuesta nacional, o sea que abarca todo el territorio del país, solamente un 30% ha trabajado con aulas virtuales, videoconferencias, un trabajo más centrado en la virtualidad, si se quiere. Eso estaría indicando que este problema es un problema general que hay en todo el país, con algunas variantes de mayor cobertura, probablemente en algunas ciudades más que en otras. Eso es algo para mirar y para atender seguramente para el año próximo. Sin duda. ¿Está la posibilidad, se va a volver al aula este año, secretario? Mire, en principio nosotros, a pedido del Ministerio Nacional, del ministro Nicolás Trota, que abrió con la ministra Cantero, con el gobernador de la provincia, hicimos una preparación de un plan educativo de retorno presencial con base en la ruralidad, en las escuelas rurales, a partir de fines de agosto, principios de septiembre. Eso no pudo ser por las características de la circulación del virus en la provincia de Santa Fe,
que están muy restringidos los desplazamientos y los contactos. El plan educativo provincial está listo y aprobado por Nación, pero como viene en octubre, ya en víspera, como vos decías, la circulación del virus, la zona norte aparece como la más protegida todavía, ¿sí? Sí. No como la ciudad de Santa Fe y todo el sur, que la circulación es muy intensa, muy intempestiva. Entonces las condiciones sanitarias no estarían habilitando todavía. Habrá que esperar. Uno, viste que la esperanza no tiene medida ni tiempo, es un sentimiento muy colectivo, y nosotros, en función de la mayor racionalidad que tenemos para cuidar a los alumnos y a los docentes, quizás en noviembre podamos tener un margen de retorno presencial en algunas escuelas, que sería también como una experiencia para ver cómo funciona la escuela con todas las prevenciones sanitarias. No lo descartamos, pero el momento no es propicio para poder iniciar un retorno presencial. Bueno, justamente me da pie a preguntarle, la escuchaba la ministra de Educación, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decía que quizás en verano, en meses donde estamos acostumbrados a estar de vacaciones y teniendo en cuenta todo este año, se pueda volver en esos meses. ¿Se baraja esa posibilidad o se van a respetar este tipo de meses? ¿Se van a respetar las fechas que conocemos todos los años para la finalidad del ciclo lectivo y el comienzo? Bueno, tu pregunta es muy pertinente porque la verdad que las últimas resoluciones del Consejo Federal y algunas propuestas que está haciendo el ministro Trota apuntan a recuperar el verano como una instancia de desarrollo efectivo de enseñanzas, con los llamados puentes de igualdad, con algunos mecanismos de acompañamiento, para habilitar espacios de lectura, de investigaciones, de producción de informes. Evidentemente el calendario escolar está conmovido, ya no es el mismo de antes, no es el habitual, no es el tradicional. Hablamos de una unidad académica entre el 2020 y el 2021, sí. Pero también es cierto que los trabajadores de la educación tienen sus licencias anuales ordinarias y habrá que respetarlas. En ese marco, enero evidentemente no sería el mes propicio. Podemos hacer actividades de estimulación, de desarrollo, de poder habilitar otros espacios, pero con las escuelas vamos a tener que esperar hasta después del 15 de febrero seguramente. Secretario, me da pie, bueno, ustedes lo sabrán desde el Ministerio, el fin de semana tuvo mucho revuelo luego del acuerdo paritario, el veto de la ley por parte del gobernador Omar Perotti y la situación de los reemplazantes y asistentes escolares. Hoy mismo hay una movilización a nivel provincial justamente que convocan reemplazantes y asistentes escolares. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, creo que la dinámica de participación de la legislatura y del propio gobierno provincial en una agenda importante como es la agenda educativa moviliza expectativas, intereses, asuntos atendidos y otros no tanto, pero la verdad que el gobierno provincial ha tenido una cobertura muy amplia de líneas de apoyo y de acompañamiento a sectores muy complicados en el momento para la actividad productiva y la actividad laboral. Ustedes conocen que hay sectores de ocupación que están fuertemente afectados y por lo tanto hay una mirada integral. En ese sentido, lo que propone el Poder Ejecutivo es un veto propositivo y creo que lo más interesante es que se reconoce el instrumento legal que propone la legislatura, pero con una instancia de mejora. La idea es que, como hay algunas cuestiones técnicas y jurídicas que no están del todo claras, se propone que reconociendo esto, la política salarial en marcha y la nueva acordada con los gremios es para titulares, interinos y reemplazantes, porque el sistema educativo santafesino tiene reemplazantes por COVID-19, licencias de larga duración, por embarazo, se producen situaciones de reemplazo, obviamente. Pero estamos hablando en todo caso de esos trabajadores en expectativa, que son aspirantes, que integran los escalafones de suplencia y que quizás desde el mes de marzo no han tenido la oportunidad. Entonces allí, si estamos pensando en una asignación económica que permita sortear las dificultades del momento por falta de ingresos, es que se ha pensado en un programa a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que podría poner en marcha una ayuda económica de emergencia al modo en que lo llaman los sindicatos, que hablan bono para reemplazantes. Serían para estos aspirantes en expectativa y seguramente se trabajará conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación para encontrarle esa salida, poder establecer quiénes son, cuántos son y el mecanismo de
de pago y por supuesto el monto. Creo que esa es la propuesta y en ese sentido hay un reconocimiento de que el problema y la necesidad existe y que puede haber un entendimiento para llevarlo a cabo. Secretario, pero la idea es garantizar este pago extraordinario. Claro, la idea del gobierno es garantizar este pago extraordinario con estas condiciones correctivas que hace a la ley de la legislatura. Le hago una consulta. ¿Se llama a reemplazar licencias a los reemplazantes justamente? Quiero decir, si los docentes reemplazantes van a cubrir licencias. Claro, en este momento si hay un pedido de licencia, salvo la situación de que no esté de por medio una enfermedad o el COVID-19 o se puede terminar o renovar una licencia de larga duración, de mediana o de larga duración, esos reemplazos existen, son habituales en el sistema. Aquí lo que está tratando de contener con esta ley y con la actitud colaborativa del gobierno mejorando la propuesta es aquellos aspirantes que están en las listas de suplencia y que desde marzo en adelante no han tenido la oportunidad de desarrollar una acción de reemplazo habitualmente como se hacía años anteriores. Y a mí me parece que un mecanismo propicio es este que está proponiendo el gobierno. Y ojalá que se efectivice de la mejor manera para que estos aspirantes puedan ser atendidos, ya que el Ministerio de Educación, por su propia normativa, no puede entregar directamente un subsidio a personas que no tienen ocupación efectiva en este momento. Bien, es decir que básicamente vamos al comunicado de la ministra del fin de semana que la ley se vetó, pero para mejorarla. La ley se vetó para mejorarla y propiciar su efectivización en el marco de las normativas existentes. Eso es, y creo que la legislatura está entendiendo que hubo algunos errores conceptuales que técnicamente se pueden corregir y que van a habilitar un espacio para darle una solución a esas personas que están en estas aspiraciones a trabajo y fundamentalmente algún tipo de ayuda hasta que vuelvan los reemplazos habituales. Lo entiendo. Secretario, le quiero agradecer por su tiempo, ha sido muy amable con todos nosotros. Al contrario, un gusto conversar con ustedes, a disposición. Muchas gracias por las preguntas que nos permiten llevarle comunicación e información útil a la sociedad. Muchas gracias y que tengan buen día.